Bien, mis amados hermanos y amigos y quienes nos escuchan a través de las redes, la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses es una carta llena de la paternidad de Dios. Le llaman a Dios Padre constantemente, y también llena del señorío de Cristo. Esta segunda carta está llena de la paternidad de Dios y del señorío de Cristo Jesús. Leo para ustedes el capítulo primero, el versículo 3, el 1 y el 2. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Está llena de la paternidad de Dios y del señorío de Cristo. Digo eso porque vamos a exponernos a un tema que puede ser un poco complicado. Alguien puede decir: ¿dónde veo yo a Cristo en su predicación, pastor? ¿Dónde lo veo? Y tal vez alguien diga eso porque es confrontado por lo que la Biblia enseña. Y para defendernos, para encontrar una manera de autojustificarnos, podemos decir que es un sermón que no muestra a Cristo. Sin embargo, es un sermón, es una exposición bíblica que apunta directamente a Cristo como el Señor de nuestras vidas y a Dios como nuestro Padre. Y si Él es mi Padre y si Cristo es mi Señor, el mismo Dios nos dice a través de los profetas: si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? De manera que Dios como Padre y Jesucristo como nuestro Señor deben ser los dueños de nuestra vida en todo lo que hacemos hasta que Cristo vuelva. Además de estar llena de eso, esta carta está llena de diferencias. El domingo pasado estábamos hablando de esas diferencias. El apóstol Pablo está constantemente usando a los creyentes en Tesalónica para compararlos. Él está comparándolos, los compara con otras iglesias del Señor. El capítulo 1, el versículo 4, vaya conmigo ahí. Por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios, por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Dice Pablo: los usamos a ustedes como una referencia de hermanos fieles. Así que la iglesia es comparada con otras iglesias que son también iglesias del Señor. También son hermanos en Cristo, aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios. Pero no todas las iglesias están creciendo en el mismo ritmo. No todas las iglesias son tan obedientes como debieran. Las verdaderas iglesias del Señor. Hoy en día tenemos muchos grupos que se denominan iglesias, pero no son iglesias bíblicamente hablando. Pero vamos a suponer de las que sí lo son. Pues de las que sí lo son, la verdadera iglesia del Señor es un ejemplo. Pero no solamente eso, la carta también marca una diferencia entre la iglesia del Señor que sufre y los angustiadores que la hacen sufrir. Y por lo tanto, dice el apóstol Pablo, también tendrán una paga diferente. En Primera de Tesalonicenses 1:9, vamos al verso 9, dice: estos sufrirán el castigo de eterna destrucción. Los que hacen sufrir a la iglesia, en Segunda de Tesalonicenses 1:9, dice que sufrirán el castigo de eterna destrucción. Quedarán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando Él venga. Pero los santos, dice el verso 10, dice que Él va a venir para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído. Es decir, la iglesia del Señor siendo utilizada como un ejemplo de algo diferente entre los que angustian a la iglesia, entre los que no creen al evangelio y la iglesia como la que sí cree. Pero todas estas diferencias, no las voy a nombrar todas, solo quise repasar unas cuantas porque ya las vimos en los sermones anteriores. Si alguien quiere puede revisar en la página web de la iglesia, encontrarlo y exponerse a la Biblia. También dijimos que la iglesia es una diferencia entre los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad, y la iglesia es diferente entre los hombres perversos y los malos que no tienen fe. Todas estas diferencias ocurren porque Dios está trabajando en su iglesia.
No es porque la iglesia sea diferente por sí misma. ¿Me explico? Si nosotros decimos que somos diferentes en nuestras propias fuerzas y por nuestra propia opinión, empezamos a hacer algo que es jactancia. Dice la Biblia que somos salvos por gracia, por medio de la fe, que esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, que no es por obras. Y luego termina diciendo el versículo, para que nadie se gloríe. Porque si decimos que somos diferentes por sí mismos, terminaríamos saliendo de aquí alzando el pecho así diciendo, soy diferente, nuestra iglesia es diferente, es la mejor de todo el pueblo, y habría jactancia. Pero ciertamente la iglesia de Dios es diferente, pero es diferente porque Dios está trabajando. Dice 2 de Tesalonicenses 3:4. 2 de Tesalonicenses 3:4. Tenemos confianza, ¿están ahí conmigo? Tenemos confianza en el Señor respecto de ustedes, de que hacen y continuarán haciendo lo que les ordenamos. Tenemos la confianza de que ustedes están bajo la paternidad de Dios, bajo el señorío de Cristo, de que son obedientes, de que son disciplinados. Tenemos la confianza. Y luego está la razón. Dice el verso 5, que el Señor dirija sus corazones. Que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Que el Señor dirija sus corazones. Por eso la iglesia es diferente. Porque la iglesia tiene al Señor dirigiendo sus corazones. Los santos de Dios, la fe, la predicación del evangelio, lo que la Biblia enseña, nunca ha sido una enseñanza para imponerla. No es una doctrina o materia para imponerla a la fuerza, para manipular los pensamientos de la gente o los sentimientos de la gente y hacer que hagan lo que uno quiere. No es para eso. La palabra de Dios es para el pueblo de Dios. El Señor Jesucristo dijo, un texto que muchísimos conocen, mis ovejas oyen mi voz. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, ellas me siguen. Así que no es una cuestión de forzar los corazones para obedecer, no es forzar los corazones para que sean disciplinados, sino que es la obra de Dios en su pueblo. Dios opera en su pueblo a través de la predicación de la palabra. Dios opera en su iglesia y la iglesia aprende a través del método que Dios ha establecido. Pastores, maestros que enseñan a las personas la verdad de las escrituras y ellos aprenden y crecen. Eso es lo que Pablo dijo en esa porción que leímos. Dice Pablo, ustedes conocen la doctrina que les hemos enseñado. Y apártense de todo aquel que no anda de la forma en que nosotros dijimos que tienen que andar. Quiero decirles algo más a manera de introducción. Todo esto es a manera de introducción. La vida dentro de la iglesia es un proceso escolástico. Esto es como ir a la escuela, venir a culto y ser expuesto a la palabra de Dios. Muchas personas piensan que la iglesia es un tema de emocional, que es algo para emocionar. La iglesia es para enseñar. A nosotros en la Biblia se nos llama discípulos, y la palabra discípulo quiere decir un aprendiz, a alguien que siempre está aprendiendo. Nosotros, mientras estemos en la tierra, seremos discípulos de Cristo. Somos discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si tú eres un discípulo, ¿qué se supone que vinimos a hacer aquí? A la reunión de los discípulos. Vinimos a ser enseñados. Vinimos a aprender, como en la escuela, como en el colegio. Y como diría un predicador, disculpen que les recuerde tan malos tiempos, ¿verdad? Porque a veces uno tuvo una experiencia muy negra con la escuela, con el colegio, le fue muy mal a uno. Bueno, en la iglesia venimos a aprender y tenemos que aprender a leer y aprender a pensar, porque todo el proceso a través del cual Dios nos disciplina tiene que ver con enseñanza. El apóstol Pablo dice, en todo he sido enseñado. He aprendido, dice, a tener en abundancia como a no tener nada y a estar contento cualquiera que sea mi situación. Pablo lo aprendió. Dice Pablo, yo fui enseñado. Y en toda la Biblia se utiliza la palabra doctrina, que viene de un término griego
que quiere decir básicamente enseñanza, enseñanza, enseñanza. Lo que ocurre dentro de la comunión de la iglesia es enseñanza, para que todos aquellos que son de Dios aprendan, crezcan y practiquen aquello que les ha sido enseñado. Y de hecho, adelantándome un poco en el sermón, dice el apóstol Pablo: si alguien no anda conforme a lo que les hemos enseñado, señálenlo para que se avergüence, señálenlo para que le dé vergüenza. Pero señálenlo, dice, no teniéndolo como un enemigo, sino como a un hermano. Señálenlo con amor, pero díganselo, háganle ver que no están dando acorde a la doctrina. Y eso es muy importante. Es muy importante porque necesitamos ser bíblicos. Y siendo bíblicos entendemos que se trata de vivir acorde a lo que me ha sido enseñado. Ser una oveja de Cristo, escuchar su voz y seguirlo. Así que espero que puedan estar junto conmigo en estos minutos, en este proceso de enseñanza, que puedan seguirme el paso, ¿verdad? A veces uno no está habituado a ser enseñado y le da sueño, le entra sueño, pereza, y a veces con este buen clima más se quiere dormir uno, pero realmente hemos venido para ser enseñados, para ser expuestos a la palabra de Dios. Muy bien, nosotros creemos completamente que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la están edificando. Pero hoy veremos que la forma en que Dios edifica la casa es dándonos mandatos para que nosotros los guardemos. Volvamos al texto que estábamos viendo al principio antes de orar cuando leímos. Segunda de Tesalonicenses 3, verso 6 en adelante. Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente. Apártense de todo hermano que no anda de manera disciplinada. Así que la porción bíblica en la que seremos enseñados en esta mañana contiene, en primer lugar, un mandato. Contiene un mandato. Y el mandato es muy fuerte. Lo que se está declarando tiene una fortaleza increíble. Dice: les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy solemne, esto es muy santo, esto deviene completamente de Dios. El que no obedezca este mandamiento, ¿a quién está desobedeciendo? El que no obedezca este mandamiento, ¿a quién está desobedeciendo? Al Señor Jesucristo. Por eso les dije que esta carta está llena del señorío de Cristo. Ahí está Cristo. Muéstrame a Cristo. Aquí nos lo muestra como el Señor de mi vida y me da un mandato. Él hace esta declaración mandatoria de forma solemne. Es en el nombre del Señor Jesucristo. Y utiliza una palabra en el versículo 6 que no se vuelve a utilizar en ninguna otra parte de la Biblia. Desordenadamente. Esa palabra, desordenadamente. No hay otra parte de la Biblia donde se vuelva a usar este término. Qué interesante, ¿no? Y uno diría: voy a parar bien mi oreja, voy a prestar mucha atención porque es la primera vez y la única vez que se va a usar este término como tal. No lo encuentras en otro versículo. Esto de desordenadamente, y quiere decir andar de manera irregular, ociosa, perezosa. Ociosa, perezosa. A veces yo le decía a algunas personas: es que tú eres perezoso. Y un poco para tener empatía, yo lo cambiaba por ocioso, ¿verdad? Yo le quería decir perezoso, pero lo cambiaba por ocioso. Suena mejor. Pues resulta que es lo mismo. Es lo que les quiero decir. Es lo mismo. Andar desordenadamente aquí significa ser una persona irregular, una persona ociosa, una persona perezosa. Es lo mismo. Pensé que era un regionalismo mío, porque aquí en Guanacaste le decimos perezoso. Al que no quiere trabajar le decimos perezoso. Y yo lo cambiaba por ocioso para que sonara mejor. Pero es sinónimo. Es sinónimo. La palabra cabe dentro del significado de andar desordenadamente. Pablo destaca que este término desordenadamente está relacionado con una doctrina. Vean de nuevo el versículo 6, por favor.
Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande, ya saben qué significa, desordenadamente, y luego dice, y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Ahí está el término, la enseñanza, la enseñanza. Todo lo que vienes a hacer, en gran parte no, también venimos a cantar, a alabar, a orar, pero vienes para ser enseñado. O vamos a tu casa para enseñarte, enseñarte. La iglesia tiene una serie de procesos de enseñanza. Iglesia Cristiana Bandera en Alto, por la gracia de Dios, tiene el culto el domingo en la mañana, que hay enseñanza. Además tiene discipulado, nivel 1, 2, 3 y 4. Y cuando se acaba uno, lo volvemos a abrir con los que lo quieren llevar de nuevo, los nuevos o lo que sea. Pero hay enseñanza. Constantemente estamos dando enseñanza a las personas. Tenemos un discipulado especial para varones miembros de la iglesia. Enseñanza hay, proceso de enseñanza hay, existe dentro de Iglesia Cristiana Bandera en Alto. Y el apóstol Pablo dice, esto de andar desordenadamente está vinculado a un proceso de enseñanza. Es un desorden a partir de lo que se les ha enseñado. Eso es parte de lo que contiene este mandato. Pero no solamente nos dice eso, sino que también él señala algo muy importante. Dice que se aparten de todo hermano que anda así. El mandato no es solo que lo señalen. El mandato también es que se aparten de todo hermano que anda así, desordenadamente y no según la doctrina. Dice también que esta doctrina, esta enseñanza, tuvo un ejemplo. Vean conmigo lo que sigue diciendo el versículo 7. Pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes. Y de ahí surge el título de nuestro sermón. Dice Pablo, yo enseñé y di el ejemplo. El ejemplo consistía en que no anduvimos de manera indisciplinada entre ustedes. Versículo 8, ni comimos de balde el pan de nadie. ¿Sabes qué quiere decir eso? Siempre que nos comimos algo, habíamos pagado por él. Habíamos pagado por él. Y hay diferentes formas de pagar. Por ahí hay un refrán de que cuando te llegue una visita, trátalo como visita los primeros 3 días. Y al 4.º día, dale una pala, una escoba y llévatelo contigo a trabajar. ¿Verdad? Ya, suficiente. Te di de desayunar, almorzar y cenar por 3 días. Ya es tiempo de que te ganes tu propio pan y vengas conmigo a trabajar. Dice Pablo, no comimos el pan de nadie de balde, no lo hicimos, sino que en lugar de eso, con dificultad y fatiga, trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. Esto es algo impactante. Aún me fui a comprar hoy el jugo de uvas y venía pensando en esto. Y me dio mucha vergüenza. Una vez había una conferencia, teníamos una conferencia, y esta iglesia Bandera en Alto era muy chiquita, solo tenía 8 miembros. Y estábamos planeando una conferencia de un jueves como para un sábado. Y el jueves en la noche llegó un hermano en una microbús. Era una microbús viejita. Y era uno de los pastores que estaba ayudando a organizar la conferencia. Y le digo yo, hermano, ¿por qué no me prestas esa microbús para ir a Guanacaste y traer a la gente de Guanacaste? Sabe que la intención era buena, no era para mí. Yo no la quería para ir a pasear a la playa. La quería para venir a traer a los 21 que eran miembros de Iglesia Cristiana Bandera en Alto en sus orígenes. Pero cuando leí este texto que dice, a fin de no, voy a devolverme aquí, trabajan para no ser carga a ninguno de ustedes. Cuando leí eso me dio vergüenza. Qué vergüenza. Comprometí a ese hermano. Me dijo que no, ¿verdad? Con ese microbús tan viejita, pues seguro sabía que no llegaba a Guanacaste. Y yo con el anhelo de que mis hermanos fueran para allá con nosotros a la conferencia. Él dijo que no, al fin de cuentas, está bien. Pero el punto es que yo fui una carga para él. El punto es que él se rascó la cabeza y dijo, ¿qué digo? Y dice Pablo, yo trabajé de día y de noche. Me fatigué incansablemente para no ser carga de nadie.
no ser carga de ustedes. Y lo que quería era enseñarles, dice, aprendan a no ser carga de nadie. Eso se lo está diciendo a la iglesia, todavía no lo estamos aplicando para nosotros, solo estamos viendo el contenido de este mandato. Pero ya lo pone a pensar a uno, ¿verdad? Palabras como estas, no ser carga de nadie. Y no es algo que tenga que ver con ser egocéntrico. Lo que tiene que ver es con trabajar sobre aquel comportamiento que es indisciplinado, que no glorifica a Dios. Pablo declara que esta forma indisciplinada en ellos no se dio, sino que proveyeron el ejemplo correcto. Vamos a irnos a Primera de Tesalonicenses, vayan a su izquierda un poco y vean el por qué. Primera de Tesalonicenses, ¿por qué tener un mandato como este de andar disciplinadamente? Primera de Tesalonicenses 2:10, ¿lo tienen? El Primera de Tesalonicenses 2:10. Ustedes son testigos y también Dios, noten cada palabra aquí, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Esta es otra carta de Pablo a la misma iglesia y les dice, ustedes saben que nosotros nos comportamos de una forma santa, justa e irreprensible. Eso es lo que significa disciplinado. Comportarme de una manera santa, es decir, delante de Dios. Justa quiere decir de una forma recta, e irreprensible, que las dos cosas que dije anteriormente son ciertas. ¿Me explico? Que delante de Dios estoy bien y delante de los hombres también, y nadie puede decir lo contrario. Dice Pablo, así nos movimos nosotros, verso 11, saben además de qué manera, ojo esta otra triada, los exhortábamos, 1, alentábamos, 2, implorábamos a cada uno de ustedes, como un padre lo haría con sus propios hijos. ¿Para qué? Para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Interesante, estas tres palabras que Pablo usa, los exhortábamos, los alentábamos, ya por último, les implorábamos. Por favor, hermanos, anden como es digno del Dios que los ha llamado. Hermano, ¿usted cree que el Dios que nos ha llamado está esperando que yo le dé de comer? El Dios que nos ha llamado está esperando que yo le preste a Él mi carro. Dice Dios, si yo tuviera hambre, ¿qué dice Dios? No te lo diría a ti. Andemos como es digno del Dios que nos ha llamado. Disciplinadamente. Pastor, ¿pero cómo logro eso? Vas a tener que disciplinarte. Vas a tener que organizarte, porque a veces uno no termina el mes, ¿verdad? Y quiere llorarle a alguien para que me ayude a salir adelante con esas deudas. Se requiere disciplina, se requiere organización. Y dice Pablo, pero así anduve yo, ustedes son testigos. Y lo más importante es que dice que esto es santo y justo. ¿Me explico, hermanos? Que esto que está diciendo él es santo y es justo. Así se vive, dice Pablo, cuando estamos de frente a la venida de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Así se vive cuando estamos de frente a la venida de Cristo. Lamentablemente algunos piensan que se vive así, remolineando. Creen que se vive así. No, se vive de una manera muy diferente. Se vive con una mentalidad correcta, una mente clara, haciendo las cosas que glorifican a Dios con santidad, con rectitud, y que nadie pueda decir lo contrario. Yo estaba pensando que nuestros abuelitos decían a veces, eso se firma con un pelo de mi bigote. ¿Sabe qué es lo que significaba? Mi palabra vale por cualquier documento. Yo se lo vendí a usted y se respeta. Hoy en día la palabra de los hombres no vale absolutamente nada. Nosotros necesitamos levantar este estandarte de la verdad, de que somos un pueblo que procede de manera justa, de una manera recta, de una manera santa, y que nadie puede decir lo contrario. Que el pueblo de Dios es sí, sí, no, no. Que el pueblo de Dios no anda extendiendo la mano como un vagabundo que bien podría trabajar y producir, sino que es un pueblo altamente productivo. Hacia ahí vamos con la enseñanza de esta mañana.
Luego de ese mandato, uno se pregunta, Pablo, ¿por qué un mandato tan fuerte como este? Noten por qué. Sigamos leyendo, volvamos a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. El versículo 11, capítulo 3, versículo 11. Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente. ¿Por qué estoy dando este mandato? Dice, porque me dijeron. Y yo estaba pensando, ¿cuántos hermanos en Cristo se enojarán conmigo si yo lo llamo para amonestarlo porque me dijeron? ¿Cuántos se disgustarán conmigo? Si yo le digo, venga hermano, hermana, quiero hablar con usted. ¿Por qué, pastor? Vea, es que me dijeron, ay, qué chismosos que son en la iglesia. Vamos a 2 de Tesalonicenses 3, de nuevo, el 3:11. Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente, sin trabajar. Pero otra cosa sí hacen, dice, pero andan metiéndose en todo. No trabajan, pero andan metiéndose en todo. Eso se puede entender como andar de casa en casa, comiéndome lo que no es mío y hablando de todo lo que yo no debería estar hablando. Es muy peligroso eso, es muy peligroso eso. Andar de casa en casa es un comportamiento que la Biblia condena. Busque los versículos. Y como diría el apóstol Pablo, y si alguno es sabio entre ustedes, sabe que estoy diciendo la verdad. ¿Qué dice él de las mujeres viudas? Aprenden a andar de casa en casa y se meten, dicen, lo que no les importa. Andan metiéndose en cosas que no deberían meterse. Hermanos, es cierto que debemos tener compañerismo, pero debemos ser muy cautelosos con esto. Cada uno de nosotros tiene un techo que Dios nos ha dado y ese es el lugar donde debemos estar. Y debemos trabajar y estar seguros que vamos a compartir hoy con el hermano. Asegurémonos de que vamos a compartir de una manera santa, agradable a Dios, justa, recta, que glorifica al Señor. Pero es peligroso caer en estas trampas de un tipo de comportamiento indisciplinado que no glorifica a Dios, que no se sujeta a ninguna ley moral. Así que, dice Pablo, ¿por qué estoy trabajando este tema? Porque oigo que andan haciendo eso, que no trabajan. La solución es hermosa. Verso 12. Me encanta la simplicidad con la que Dios trata con el pecado del hombre. Verso 12. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. La solución, váyanse a trabajar. Trabajen tranquilamente y aprendan a comer su propio pan. El Evangelio no solo te salva, sino que también te pone a trabajar. ¿Lo han visto eso? El Evangelio no solo salva, sino que también nos pone a trabajar. Voy a adelantarme por si se me pasa la idea después. En Efesios 4:27. Efesios 4:27. Efesios 4:27. El Evangelio no solo te salva, sino que te pone a trabajar. Lo que estoy diciendo es que el Evangelio te disciplina. El Evangelio nos disciplina. ¿Lo tienen? Empecé con el verso 27 porque es parte de la idea, a pesar de que nuestras Biblias están separados. ¿Qué dice el 27? Ni den oportunidad al diablo. Por ejemplo, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Entre una serie de indicaciones que nos hablan de no dar oportunidad al diablo, aparece el hermano que robaba. ¿Y qué pasa con el hermano que robaba? El Evangelio lo salvó. ¿Y qué más hizo el Evangelio con él? Y lo mandó a trabajar con sus propias manos, que busque qué hacer, que organice su vida, que ponga los lineamientos necesarios para que tenga para su necesidad y para que tenga con qué compartir con los demás. Porque ahora voy a decir algo, sí existen personas realmente necesitadas, sí existen, sí hay personas a las que nosotros podemos ayudar y siempre tenemos que valorar bien a quién vamos a ayudar y cómo lo vamos a ayudar. A veces la mejor ayuda es darle una pala,
ven, vamos a trabajar junto conmigo. A veces la mejor ayuda es darle un machetito. Un profesor me contaba que llegó a un barrio, imagínense un profesor de universidad, uno de esos rectores que gana un montonón de plata. Él llegó a un barrio y un piedrerillo llegó de una vez a pedirle plata. Y él le dijo, no, sí te voy a dar, pero mira, necesito hacer un jardín en mi casa. ¿Por qué no vienes y te la ganas? Y te voy a dar más de lo que te daría ahora. Y el hombre dijo, sí, está bien, voy a ir. Y para hacerles esa historia más corta, ese hombre que consumía drogas terminó estudiando ingeniería eléctrica y hoy por hoy es un muy buen electricista, gracias a que encontró un hombre que lo ayudó de verdad. ¿Cómo? No dándole plata regalada, enseñándole a trabajar. Un amigo mío decía que el trabajo dignifica, y yo quiero hoy decirle por qué. Porque esto trae gloria a Dios, porque esto es vivir de una manera justa, santa, agradable a Dios, porque esto es recto delante del Señor. Por eso es que trabajar es considerado por los psicólogos uno de los métodos de protección para no enfermarse. ¿Sabía usted eso? Cuando usted tiene que hacer, usted nunca se enferma, porque la mente suya está pensando, uy, no, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Aunque la Biblia dice que se ocupe tranquilamente, no quita el hecho de que hay que trabajar. No quita el hecho de que el trabajo sigue siendo trabajo y mantiene nuestras mentes ocupadas. Y es una forma de protegernos. Cuando el hombre está en su edad laboral es cuando menos va al hospital. Póngale la firma a eso. Cuando está en su edad laboral y trabaja, es cuando menos va al hospital. No lo visita. Yo recuerdo el carnet de mi papá, decía, mami, mira, 1983 fue la última cita y era 1997. O sea, ni iba a citas médicas, nunca, ni lo conocían en el EVAIS. Mi amado, trabajar es algo que Dios nos ha dejado y que no tiene que ver con la caída, tiene que ver con Dios. Cuando Dios creó al hombre, cuando Dios hizo al hombre y el hombre no había pecado, Dios plantó un huerto y dice que puso al hombre ahí, ¿para qué? ¿Para que colgara una hamaca de un lado al otro, pasara todo el día durmiendo y comiendo frutas? No, para que lo labrara. Lo que el hombre tenía que hacer era hacer que ese huerto que Dios le plantó ahí fuera más, cada vez más, que creciera. El hombre tenía que trabajar, sembrar, trabajar, hacer que eso estuviera produciendo. Dios no hizo al hombre para estar haciendo nada, y en el cielo y en la gloria y cuando Cristo vuelva, dudo que estemos tocando arpas. Dudo que estemos tocando arpas. La Biblia nos enseña que Él va a repartir la tierra por heredad a cada uno de nosotros. Eso dice la Biblia. Dice que va a venir y va a quitar de su reino lo malo. Y los salmos dicen, va a repartir la tierra por heredad. No es su iglesia la que va a ser arrancada y echada al infierno. Son los impíos. Su iglesia prevalecerá. Sus santos seguirán con Él. ¿Haciendo qué? No sé. No me atrevo a decir que sea agricultura, pero puede ser. No llego a tanto, pero puede ser. Pero algunos dicen que la agricultura es el trabajo divino. Porque Dios puso al hombre en el huerto, ¿para qué? Para que lo labrara. Y mis profesores decían, cuando el hombre no sabe qué hacer con la tierra, está acabado como hombre. El hombre necesita saber qué hacer con la tierra que tiene debajo de sus pies, ¿verdad? Y eso es muy interesante, muy digno de pensarse. Y justamente, ¿qué es el tipo de trabajo que la gente quiere hoy en día? Quiere un trabajo en la oficina, con el aire acondicionado, donde esté sentado haciendo nada. Y ser agricultor es todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero bueno, no vamos a exaltar demasiado la agricultura. Sin embargo, Dios quiere que el hombre trabaje. Dios quiere que el hombre sea productivo. Muy bien, la enseñanza del texto, vamos a repasarla, pues ya la di como parte por parte. Les dije que era un mandato muy fuerte, que es un mandato que tiene que ver con Cristo. Les dije que en ese mandato el apóstol Pablo dice que lo está dando porque él oyó que andan así, y esto no es justo, esto no es santo, esta no es la manera de vida que él ejemplificó. Entonces, ¿qué aprendemos de esto, pastor? 1. Dios disciplina a sus santos y dirige sus corazones. Dios lo hace. Dios crea una nueva persona en nosotros. La obra de Dios consiste en hacer de nosotros nueva criatura, una vez que hemos entendido de nuestro pecado y de la salvación que hay en Cristo Jesús.
Dios ha iniciado una nueva obra en nosotros y en esa obra está guiándonos hacia una vida disciplinada, hacia una vida ordenada, no desordenada, sino ordenadamente. Dice la Biblia, 2 Tesalonicenses 3, 4 y 5, tenemos confianza en el Señor con respecto a ustedes, de que hacen y continuarán haciendo lo que les ordenamos, porque Dios es el que dirige sus vidas. Así que yo quiero decirle, hermanos, si tú no eres ordenado, Dios te está llamando a vivir de una manera ordenada. Arranca, inicia, pon la silla, levanta tu mano y cambia el bombillo que tienes un mes sin cambiarlo. ¿Han visto eso? ¿Qué ocurre? La mujer le dice al marido, se quemó el bombillo, amor, se quemó el bombillo. Como si no le estuvieran diciendo. No se digna detener su camino, poner lo que ocupa, levantar la mano, cambiar el bombillo, bajar y poner la silla ordenadamente. Tenemos que aprender esto. Si Dios me ha salvado a mí, Él está guiándome a través de su palabra a vivir de una manera ordenada. Nos está guiando hacia eso. Y el apóstol Pablo dice, yo tengo confianza en el Señor de que ustedes lo harán así, porque confío en que el Señor los guía hacia eso. Esa es la parte buena de ser pastor. Me decía otro señor, un amigo, ay, yo no fuera pastor. Eso lo vuelve loco a uno. La gente no te hace caso. Pero eso es cuando tú piensas que tú vas a hacer que la gente te haga caso. Un predicador dijo, yo predico no confiando en que usted obedezca. Yo predico confiando en que Dios lo agarre del pelo y lo haga obedecer. Fue lo que él dijo. Dios te va a tomar del pelo y te va a hacer obedecer si eres de Él. Dios te va a enseñar el camino. Yo diría, hermano, no espere que Él lo tome del pelo. Siempre predicar es disciplina preventiva. No espere a que lo señalen y le dé vergüenza. Predicar es disciplina preventiva. Me están diciendo por dónde tengo que andar. ¿Cuál es el camino por el que debo andar? Obedecer, organizarme, disciplinarme. Esta carta entonces nos enseña que la iglesia es un pueblo disciplinado, es un pueblo obediente que se sujeta a la instrucción de su Señor Jesucristo. Más que solo por ser un pueblo bueno, obediente o por fe, lo hace por intervención divina. La iglesia se sujeta porque Dios está trabajando en ella. En nuestra obediencia se hace notable la fidelidad de la obra de Dios. Cuando yo obedezco, estoy diciendo que Dios aún trabaja. Dios aún trabaja. Sí, hermanos, estamos diciendo, es cierto, mírame a mí, Dios me cambió. Dios me enseñó porque yo no era así. Eso es lo que estamos diciendo. Por lo tanto, si yo he sido enseñado y no obedezco, estoy haciendo a Dios mentiroso. Estoy diciendo que Dios no cambia gente. Y eso no es cierto. Dios sí cambia gente. Pero tú eres un desobediente. Eso es diferente. Dios sí cambia gente. Pero yo lo estoy haciendo quedar mal a Él, a Dios. Lo estoy haciendo quedar como alguien que no hace nada. Dios dice que cambia, pero no, Él no cambia a nadie. Eso no es cierto. Mírame a mí, yo no he cambiado nada. No, el desobediente soy yo. Y los desobedientes, ya vimos aquí qué les pasará. Sufrirán pena de eterna condenación. Los que no obedecieron al Evangelio. El Evangelio no solamente significa pide perdón por tus pecados. Claro que significa eso. Confiesa tus pecados, cree que Cristo te puede salvar. Claro que significa eso. Pero también significa que ya no robes, sino que trabajes. Significa que trabajes de la manera en que la Biblia lo declara, para tener para tu necesidad y para tener que compartir con los demás también. Es la forma correcta de trabajar. Mi amado, el apóstol tiene la expresión de confianza, de que Dios se encargará fielmente de orientar a su iglesia hacia la obediencia disciplinada a la verdad y a todo lo que es verdad o a todo lo que está en torno a la verdad. ¿Qué dice la Biblia? Por lo demás, hermanos míos, ¿qué sigue?
todo lo bueno, todo lo santo, todo lo que es digno de nombrarse, en esto piensen. ¿Lo ve? El Evangelio me lleva a la verdad y a todo lo que está relacionado con la verdad. Lo bueno, lo santo, lo que vale la pena nombrarse. Piensen en eso. ¿Valdrá la pena decir que alguien es de palabra? Que si él te dijo sí es sí, si te dijo no es no. ¿Valdrá la pena hacer eso? Sí, claro. Y más cuando no es para la gloria nuestra, sino para vivir acorde a aquel Dios que me llamó. Pero esta carta también enseña, en esta porción que estamos observando, que la iglesia en su disciplina es altamente productiva. La iglesia en disciplina es altamente productiva. Eso es hermoso. Eso es algo codiciado por las empresas hoy en día. Un trabajador productivo. Alguien que no trabaja para que el ojo lo vea, sino que trabaja como delante del rostro de Dios todo el tiempo. La iglesia en disciplina es altamente productiva. La imagen de un pueblo ocioso que descansa más de lo que trabaja o que trabaja para el fin de semana no es la imagen del pueblo de Dios en los evangelios. La imagen del pueblo vagabundo que descansa más de lo que trabaja o que trabaja para el fin de semana, para ir a vaguear, para ir a descansar, dicen. Ay, dicen, por fin viernes, ¿verdad? Por fin viernes. Si tú eres cristiano y dices así, pecas, porque aborreces los días que Dios te dio para trabajar y solo anhelas el día que es libre para descansar. Pablo dice, yo trabajé fatigosamente, de día y de noche. Si piensas que eres el primero que se levanta a las 3 de la mañana, antes de que el sol salga ya estás batiendo mezcla, y el último en venirme cuando ya el sol se fue, y vienes ahí en autoconmiseración, pobrecito yo, qué desgracia de vida. Dice Pablo, yo también lo hice, y yo era apóstol del Señor Jesucristo, un apóstol de la iglesia. Y luego Jesucristo diría, y yo di mi sangre en la cruz, ¿verdad? ¿Y tú? No has sufrido hasta la sangre, no te la sacaron, solo entregaste sudor y fuerza, pero no entregaste sangre. Por eso hemos de trabajar tranquilamente, gozosamente, pero ser productivos, hermanos. Dice Pablo, leo para ustedes, ahí está en la carta, ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes. No comimos el pan de balde. Es decir, la iglesia es altamente productiva. La iglesia es altamente productiva. La imagen de un pueblo de Dios vagabundo no es bíblica. Y ahora quiero decirles algo de orden político, hermanos. Existen cristianos, o se dicen cristianos, y existen iglesias cuyas acciones están completamente dependientes del Estado. El otro día visité una iglesia en otro país y me encontré que el pastor estaba recogiendo una lista. Y le digo yo, ¿para qué es la lista? Porque el gobierno nos va a mandar láminas de zinc a todos nosotros y sacos de cemento para repellar nuestras casas. Parecía muy digno, pero es una forma de manipulación. Iglesias, cristianos que están dependiendo del Estado para que me dé. No buscamos por nuestros propios medios producir, trabajar y obtener. El gobierno debe darnos carreteras, porque es una labor altamente compleja que es difícil que entre nosotros nos pongamos de acuerdo para hacerlas. El gobierno debe darnos leyes justas que nos protejan de los impíos. Y el gobierno debe darnos policías para que ellos atrapen a los impíos. Por lo demás, deberíamos proveérnoslo nosotros. Tal vez alguien diga, pastor, usted está viviendo en una quimera. Y yo le digo, no, mi hermano, no. Gracias a una mentalidad de dependencia enfermiza, en la que todo lo que hacemos es decir, dame,
Los gobiernos han llegado a puntos de control. Usted pierde la libertad de culto. Usted pierde la libertad de expresión a cambio de un saco de cemento, de una lámina de zinc, de un bono de vivienda. Se pierde. Pensemos en esto, hermanos. La Biblia y la fe cristiana, en el buen término de la palabra, hace de los santos, hace de la iglesia un pez difícil de agarrar. ¿Por qué? Porque no dependo de ese sistema al que llaman Estado, sino que soy productivo, autónomo, produzco lo que necesito para mi necesidad y para la necesidad de los demás. ¿Me explico? Trabaja por su propio bienestar. Yo sé que estamos en una sociedad que está cada vez más empobrecida y que por lo tanto le encanta extender la mano a pedir al Estado para que le dé. Pero ese proceder es antibíblico y la pobreza que experimentamos es justamente a raíz de ese comportamiento. Justamente a raíz del comportamiento de decir, dame, dame. Comer el pan de otro por nada no es propio de la iglesia local. No es propio de la iglesia local. Está bien, tú me vas a dar unas láminas de zinc, ¿qué tengo que hacer yo? No, nada, solo firmar así. Será cierto que es por nada. Dale tiempo y verás que sí era por algo. Dale tiempo. Los gobiernos hoy en día manipulan a los grupos necesitados para hacerles pensar que estamos con ustedes. Ustedes voten por nosotros y nosotros estamos por ustedes. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Manipulan y utilizan a la gente. Que no utilicen a la iglesia de Cristo. Que no utilicen a la iglesia de Cristo. Que la iglesia de Cristo esté con sus ojos suficientemente abiertos para decir, nosotros no seremos parte de esa fiesta. Tal vez nos toque pagar las consecuencias, como normalmente ocurre, pero no vamos a ser de los que promovieron tal decadencia. No vamos a ser de los que promovieron tal decadencia. Comer el pan de otro, de balde, no es digno de la iglesia de Cristo. Trabajar, sudar y fatigarnos en ello es algo que debemos aprender a disfrutar. Trabajar, sudar y fatigarme haciéndolo, debo aprender a hacerlo con gozo. Debo aprender a hacerlo con alegría, disfrutando y alabando al Señor, porque tengo la oportunidad de trabajar. El cristiano descansa haciendo otra cosa. Así descansa. Así descansa. ¿Está cansado de chapear? Entonces vaya a siembre árboles. ¿Está cansado de batir mezcla? Entonces vaya a poner cerámica. ¿Verdad, David? Uno descansa haciendo otra cosa. Una compañera que tenía yo en la universidad descansaba de leer este libro y abría otro. Le digo, ¿qué estás haciendo? Descansando, me dice. ¿Cómo descansar? Estás leyendo lo mismo que estaba. Sí, pero esta lectura era obligatoria. Esta es porque yo quiero leer Moby Dick. Entonces descansaba de leer leyendo. Y la Biblia eso es lo que nos enseña. Aprende a descansar haciendo otra cosa. Yo les decía el otro día, hermanos, descansa, ponte a lavar el carro. Descansa, ponte a lavar el carro. Eso es otra cosa completamente distinta. Ya estoy cansado de lavar el carro. Descansa, ponte a barrer el patio. Ponte a lavar ropa. Ponte a hacer un huevo. Cocina algo. Descansa haciendo otra cosa. Distrae tu mente haciendo otra cosa. Que la noche es para descansar. La noche es para descansar. El día es para trabajar. Así de simple. Cuando llegue la noche, duerme. Tu cuerpo con 6 a 8 horas ya es suficiente. Solo por razones de enfermedad, solo por razón de vejez, nosotros podríamos justificar que yo necesite una siesta de la siesta, ¿verdad? Solo por enfermedad o vejez. No debería ser por pereza. Una siesta de la que cuando yo duermo 1 hora, vieras el sueño que me agarra y quiero dormir más. Y en la noche, ¿qué vas a hacer? Dormir más. Eso es pecaminoso. Eso no glorifica a Dios. La iglesia, quiero terminar con esto, es llamada a ser vanguardia de esta verdad que está siendo expuesta hoy. La iglesia está llamada a decir estas cosas que estamos diciendo. Vaya conmigo ahí a 2 de Tesalonicenses, versículo 6. Les mandamos, 3:6, les mandamos en el nombre del Señor Jesucristo, que hagan ¿qué? Que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente,
y no según la doctrina que recibieron de nosotros. ¿Lo ve? Que se aparten. Versículo 13. Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. 14. Si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él, para que se avergüence. ¿Sabes qué es lo que está diciendo? Sostengan esta verdad. Sosténganla. Señalen al perezoso. Voy a apuntar mi dedo para allá, ¿verdad? Señalen al perezoso para que se avergüence. Sostengan esta verdad. Que entre ustedes no haya gente perezosa, gente ociosa. La idea de indisciplinado. ¿Han visto el ejército cuando marcha? Que son capaces de hacer maniobras y parecen un solo hombre. La idea de indisciplinado es el que haga todo lo contrario a lo que va haciendo el ejército. No se puso bien el uniforme, no anda los zapatos bien embetunados, no anda los guantes bien, no se aplanchó bien. Cuando dicen izquierda, él pone la derecha. Es todo lo contrario. Al punto que quienes lo conocen dicen, ay, me da dolor de cabeza, ¿verdad? Cuando yo pienso en eso, me acuerdo de una película que vi, de un alumno que ponía al profesor pero loco. Él era todo lo contrario siempre, completamente indisciplinado. Mi amado, la iglesia no es así. La iglesia está llamada a ir a un mismo ritmo, a mantener el paso, ser trabajadora, mantenerse fiel y sostener esta verdad. Ahora, tiene que sostener esta verdad de dos maneras. Uno, la forma de trabajar es tranquilamente. Qué interesante, ¿no? La forma de trabajar es tranquilamente. Ay, es que si no me salen los números y no me llego al fin del mes. Esa no es la manera de trabajar cristiana tampoco. No estamos hablando de volverse ahora un trabajólico. Estamos hablando de alguien que trabaja tranquilamente. Yo le decía a los hermanos, si llegó la hora del culto, tengo que ir al culto, apago y me voy para el culto. Ay, pero la plata que no me estoy ganando. Trabaja tranquilamente. No llenes tu corazón de afán. ¿Qué hacen los afanes y los deseos de las riquezas y de otras cosas? ¿Qué hacen? Ahogan la palabra y la vuelven infructuosa. Así que no puedo trabajar de manera loca. Tengo que trabajar de manera ordenada, tranquila. Trabajo, sí, claro, ya salió el sol arriba. ¿Qué están haciendo durmiendo? Vamos a trabajar. Pero cuando hay que parar, paramos. ¿Me explico? Sin desesperar. ¿Por qué será mañana? Trabajo tranquilamente. Dios tiene cuidado de mí. Esa es una forma de sostener esta verdad, trabajando tranquilamente. Y la otra forma, señalando al que no lo hace. Es la otra forma. Pero señalándolo ¿cómo? ¿Qué decía la Biblia? Versículo 15 de 2 de Tesalonicenses 3. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. Este es nivel 3 de la disciplina de la iglesia. Nivel 3. ¿Cuál es el nivel 1 y 2? Si tu hermano peca, ve y dile estando tú y él solos. Nivel 1. Nivel 2. Si te escucha bien, si no, toma contigo a otro para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Nivel 2. Si los escucha bien, si no, dilo a la iglesia. Aquí este vagabundo o estos perezosos ya todo el mundo sabía. Dilo a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia haga esto. Nivel 3. Lo amoneste como a un hermano. Aún no lo han puesto fuera de la membresía. Nada más lo están amonestando como a un hermano. Para que lo amonesten como a un hermano. No como un enemigo, sino diciéndole, hermano, esa no es la manera. Esa no es la manera. Y hasta tomas un tiempo y si ves que es desordenado, no te juntas con él. No te juntas con él. Sabe que es muy triste tomarse un café con alguien que tú sabes que no obedece a Dios. Eso es muy triste. Es horrible. A mí me revuelve todo por dentro, ¿verdad? Pero qué hermoso es compartir con alguien que tú sabes que es fiel. Eso es lo que dice la Biblia aquí. Si alguien anda desordenadamente, no te juntes con él. Hermano, vamos a pescar. No. ¿Por qué? Hermano, yo ya te dije por qué. Tú no andas ordenadamente.
porque hay que señalarlo, y además de señalarlo, no juntarse con él. ¿Y cuál es la intención? Salvarlo. Parece mentira, pero es verdad. La intención es que se arrepienta, que le dé vergüenza y que cambie su forma de ser, que se avergüence al ver las consecuencias que ha generado. Mi amado, ¿y todo esto por qué? Porque Jesucristo es el Señor. Porque Cristo es el Señor. Es nuestro Señor. Él ha pagado por nosotros a precio de sangre. Hoy vamos a comer el pan y tomar de la copa. ¿Y sabes qué es lo que estamos diciendo al levantarlo? Estamos diciendo, somos un solo cuerpo. Estamos unidos en estas enseñanzas. Las creemos, las sostenemos, las defendemos con amor, pero lo hacemos. No feamente, no arrogantemente, pero lo hacemos. Les enseñamos que hay que trabajar y todos decimos amén, sí es cierto, nos enseñaron. Somos parte de este cuerpo que cree esto, que tenemos que vivir de una manera disciplinada. Ahora, en la Biblia hay versículos que dicen precisamente una cosa. En este caso dice precisamente que trabajemos tranquilamente, que no seamos ociosos, pero a la misma vez nos da un principio que es aplicable a toda nuestra vida. ¿Cuál es el principio? Ser ordenados, ser disciplinados. Si levantas la cajuela del carro, en el carro del creyente, ¿qué deberías encontrar? Uy, la media que se me perdió hace un año, mira. Si así pasa, eso no glorifica a Dios, ¿verdad? A veces en la casa del esposo dice, amor, ¿qué se me hizo el tornillo que dejé por aquí? Y todos los huilas sufren, porque nadie sabe qué se hizo el tornillo, porque él lo pierde y él quiere que se lo encuentre. Eso es desordenadamente. Yo he llegado a talleres donde todas las herramientas tienen la forma aquí en la pared, y es raro el que tiene la herramienta ahí. Ahí está la forma nada más. La herramienta brilla por su ausencia. Tengo un amigo que dice, cuando voy a un restaurante primero voy al baño, porque así como está el baño, así está la cocina. Si el baño está limpio, huele bien, está aseado, me siento a comer, pido comida. Pero si ese baño está feo, me voy de ahí, porque es un reflejo. Hermanos, así como esté su ropero, así como esté su habitación, así como esté su bodega, así como esté lo que sea que es suyo, es un reflejo de si usted es ordenado, disciplinado o un desorden total y un dolor de cabeza. Es un reflejo. Si no es ordenado, ordénese para la gloria de Dios. Ordénese. Yo sé que cuesta, pero hágalo para que el nombre de Dios sea glorificado. Y si ya es ordenado, si usted es ordenado, no se eche flores a usted mismo. Señale a Cristo a través del orden suyo. Señale a Cristo, porque es otra trampa en la que alguien podría caer. Yo sí. Yo empecé diciendo, la iglesia es disciplinada, ¿por qué? Porque Jesucristo es el Señor de ella. Porque Dios está haciendo eso en medio de ella. Espero que por la gracia de Dios hayamos observado esta mañana que el apóstol Pablo está esperando a Cristo. Está de frente a la eternidad, viviendo en esta tierra de una manera justa, santa e irreprensible, así como debe ser para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana y este tiempo de exposición a su palabra. Guárdanos, ayúdanos y guíanos. Siempre hay algo en lo que nosotros podremos crecer y andar bien y mejor delante de usted. Padre, que este tiempo de exposición nos ayude a pensar en el orden, en la disciplina, en un estilo de vida que le glorifica a usted. Que esperemos a Cristo con nuestra mente puesta en el cómo vivirán entonces para su gloria. Oramos esto, Padre, por Cristo Jesús. Amén.